Es para nosotros un gran placer contar esta mañana en la conferencia de apertura de la segunda sesión de nuestro Congreso Asofondos con el señor Superintendente Financiero, el doctor Jorge Castaño. La visión de la superintendencia es siempre de la mayor importancia, pero en un escenario tan complejo como el actual, esa visión toma la máxima relevancia. Desde que se posesionó en su cargo, hemos tenido el privilegio de contar con el doctor Castaño en todos nuestros congresos FIAP Asofondos que hasta ahora se habían realizado en la ciudad de Cartagena. Quiero agradecerle muy sinceramente su presencia una vez más entre nosotros, doctor Castaño, y le doy la bienvenida a nuestro 14º Congreso FIAP Asofondos. Tiene usted la palabra. Doctor Montenegro, muchas gracias por su saludo. Un saludo también muy especial, por supuesto, al doctor Guillermo Artur, al doctor Largacha y a todas las personas que nos acompañan en esta reunión. Es cierto, hemos tenido esa posibilidad de aprovechar la oportunidad que la FIAP y Asofondos nos convocan. Hemos estado en Cartagena, me alegra mucho también escuchar a María Fernanda y le mando un saludo muy especial que también siempre nos ha acompañado en todo esto. Para la superintendencia, por supuesto, esta es una gran oportunidad y desde esta perspectiva y en estos momentos tan importantes, creo que es cuando más debemos poder decir claramente cuáles son nuestras expectativas, cuál es nuestra visión en términos del funcionamiento de un sistema pensional colombiano, desde una óptica que es meramente técnica, que es una óptica que busca recoger de diferentes elementos la objetividad para pensar la mejor forma en que Colombia pueda pensar en el bienestar de la vejez en todos los colombianos. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros quisiéramos trabajar en 5 ideas. Hemos preparado 5 ideas para esta reunión que nos ayuden a entender específicamente ese primer planteamiento. Voy a iniciar entonces en la presentación, como se dan cuenta ustedes acá. No sé si se está moviendo en este momento. Ya, muchas gracias. Toda esta situación de la pandemia y, por supuesto, las manifestaciones de inconformidad que se expresan en la calle, pues nos llevan a pensar de una manera muy importante en si realmente lo que estamos haciendo y escuchando muchas de las ideas que allí se discuten, realmente cuál es el rol y cuál es la importancia que las administradoras de fondos de pensiones están teniendo en sus manos. Y eso hoy, y esa es nuestra primera idea, toma mucha relevancia. Tal vez nosotros hemos estado acostumbrados a mucha regulación prudencial, hemos estado acostumbrados a hablar de rentabilidades, de portafolios, etcétera, y eso sigue siendo muy importante, pero tal vez no sea suficiente hoy en día. Por eso me parece que en esa primera línea de trabajo o mensaje de expectativas de un supervisor, resulta apenas natural pensar cómo puede ser una tendencia o un riesgo emergente la necesidad de hacer un reenfoque en el rol de las administradoras de pensiones basados en un sentido mucho más humano. El ser humano, insisto, está muy de moda y así debe ser, y desde esa perspectiva hay que repensar ciertas cosas, hay que redireccionar ciertas cosas. Yo quisiera en esta primera idea hacer énfasis en que para el supervisor ahora, como lo ha venido siendo en los últimos años, toma mucha relevancia poder incorporar todas esas nuevas tendencias que estamos viendo en diferentes industrias y traerlas a la industria financiera. Por supuesto, las AFPs tienen ese rol fundamental. Hoy quisiera mover un poquito esa frontera en las expectativas del supervisor y recordar que además de administrar una muy buena cantidad de recursos, también somos las personas o la institucionalidad que representa el bienestar, administrar el bienestar de las personas en donde ven allí un futuro de muchos colombianos. Implica esto grandes responsabilidades, las pensiones, la vejez, son situaciones que como todos sabemos y lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pues solo es relevante hasta el momento en que yo me enfrento a esa situación. No pensamos antes en esas condiciones, no pensamos cuál es la mejor forma de prepararnos como personas para poder enfrentar esa situación de vejez y esta situación de futuro. A nosotros nadie nos enseña eso. Entonces aquí creo que el rol muy importante que deberíamos seguir consolidando en las administradoras de fondos de pensiones, independientemente del diseño del sistema, es en que más allá de gestionar activos, también administramos bienestar de una sociedad. Un bienestar que es una promesa futura, un bienestar que es una expectativa que se debe ir validando
todos los días, que se debe ir construyendo paso a paso. Y ese es el primer mensaje que desde la superintendencia quisiéramos trabajar. Institucionalmente, ahora que estamos tan de moda, pensando un poco cómo lo que tenemos, es muy importante seguir consolidando, seguir avanzando en esa promesa de democracia y de Estado que tenemos. Pues las administradoras, más allá de las discusiones del diseño en el modelo, claramente tienen una responsabilidad institucional en términos de una promesa de bienestar para la vejez en las personas. Más allá, insisto, de las discusiones del modelo, aquí hay un elemento de filosofía, un elemento de finalidad que resulta absolutamente relevante y que debe expresarse en comportamientos que espera el supervisor se den desde la perspectiva de las administradoras, desde la perspectiva de los afiliados y, por supuesto, nuestra propia perspectiva como autoridad del sistema financiero. Allí hay unas necesidades que deben ser aterrizadas, que deben ser clarificadas, como las querramos llamar, de esa expectativa de qué es lo que realmente el sistema y en general las administradoras pueden otorgarles a las personas. Y yo creo que allí empezamos a tener la necesidad de irnos moviendo hacia adelante en términos de qué otros esfuerzos podemos hacer. Y lo hemos venido haciendo, pero tal vez la velocidad y la efectividad con la cual lo hemos logrado, pues necesita acelerarse. En términos de educación, yo escuchaba al doctor Santiago su discurso, escuchaba también el discurso del doctor Largacha y creo que todos coincidimos en esa necesidad de tener más y mejor educación. La pregunta es, ¿qué tanto estamos siendo capaces en medir la efectividad, por ejemplo, de esa educación? Una información que tenemos que entregar es una información que muchas veces nos concentramos es en la rentabilidad, que tal vez nos concentramos en unos datos claves, que es muy importante que los conozcamos. Pero también es muy importante avanzar en tener otros elementos adicionales, que no sea suficiente la doble asesoría en un momento particular, sino que permanentemente estemos acercándonos a esas personas, afiliados o no afiliados, para que puedan apropiarse de este sistema. La contactabilidad, claro, teníamos unas dificultades, la pandemia nos enseñó a reaccionar rápidamente, a acelerar todos esos procesos de contactabilidad, pero hoy el reto está en cómo podemos ser más efectivos en términos de comunicarnos. No es enviar solamente un email, no es solamente enviar un SMS a un celular. Eso es un buen punto de inicio, por supuesto, pero necesitamos entender que la comunicación se hace en dos direcciones. Entonces, no es solamente contactar, aquí estoy presente, no, sino aquí estoy presente, quiero escuchar tus preguntas, tus inquietudes y tengo la capacidad de responderte. Y además tú tienes la capacidad de entender lo que yo estoy diciendo y yo me hago entender. Eso es muy diferente en la promesa de valor, en el esfuerzo que tenemos que seguir consolidando desde la perspectiva del funcionamiento del sistema. Un elemento mucho más transversal, mucho más profundo, cultura de ahorro para la vejez. Por supuesto, es muy fácil tal vez decirlo en este auditorio, tal vez resulte común para todos nosotros porque es nuestro trabajo, eso es nuestro día a día. Pero ¿qué pasa con las personas que están en otras circunstancias, donde están alejados incluso al mismo sistema financiero, donde desarrollan actividades en un ambiente no formal, donde les toca enfrentarse a diferentes circunstancias? Hoy esas voces realmente tiene sentido escucharlas en la labor que nosotros estamos desarrollando. Y tal vez siempre han tenido sentido escucharlas, ni más faltaba. Lo que pasa es que en este momento tenemos que pensar que no solo la pandemia, sino esta situación social nos está dejando como gran lección que los stakeholders, nuestras partes relacionadas, no son solamente los accionistas, no son solamente los afiliados, no son solamente las autoridades, sino es toda la sociedad en general. Tal vez algunos de ustedes me estarán pensando, claro, superintendente, eso lo tenemos incorporado en nuestro plan de trabajo, en nuestra estrategia, pero aquí ya no es solamente una consideración individual. Es momento en que podamos avanzar con resultados mucho más concretos, en poder tener esa consolidación de una cultura para el ahorro, en unas personas, en unos ciudadanos que tal vez se encuentran en un momento en donde no hay claridad en la guía, no hay claridad en el objetivo, y nosotros como autoridades, ustedes como administradores, pues nos corresponde dar esa luz y dar esa guía para que esa cultura del ahorro para la vejez se empiece a construir desde ya. Y por supuesto, lo decía desde el inicio, cada vez más de moda el ser humano en el centro de muchas de estas discusiones. Tal vez hace 2 años lo discutíamos en un congreso de esta misma naturaleza con ustedes diciendo, por favor, pongamos al consumidor financiero en la mitad. Hoy es,
Pongamos al ser humano en la mitad de todas estas discusiones, en nuestros procesos, en nuestra forma de comunicarnos, en la tecnología que utilizamos, en la forma en que llegamos a los diferentes segmentos de la población. Allí es fundamental. Debemos reconocer los esfuerzos que se han dado, ni más faltaba, pero no es momento para pensar y seguir viviendo que con lo que hemos hecho es suficiente. Es el momento de demostrar la grandeza, de decir, podemos hacer muchas más cosas. Este es un sector que tiene gran capacidad de aporte a la sociedad y esa es una gran línea de mensaje que nosotros queremos transmitirles en el día de hoy. Más adelante, una segunda línea, yo creo que relacionada precisamente con estos elementos, hay muchas brechas. Discutimos, los escuchaba en las diferentes participaciones en el día de ayer, los escuchamos en otros escenarios donde hay muchas brechas. La gran pregunta es, ¿cómo puedo yo, desde la superintendencia, o cómo puedo yo, desde las diferentes instituciones, apoyar para cerrar esa brecha? ¿Por qué no dejo de hablar tal vez en tercera persona y dejar de esperar y condicionar mi comportamiento a que se presente algún tipo de resultados? Y hacemos lo que hemos venido haciendo, colaborando y construyendo muchos elementos de una manera muy proactiva, a cerrar muchas brechas. Pero ya no solo con el afiliado, aquí 4 elementos que siempre hemos insistido y toman mayor relevancia. Mecanismos de protección de educación financiera, totalmente de acuerdo, los que correspondan, los que haya que hacer. Cumplimiento de la promesa de valor, pero sobre todo comunicar muy bien esa promesa de valor y dar la información y dar los elementos suficientes para que podamos avanzar en que no exista desconfianza en que lo que nosotros como institucionalidad estamos ofreciendo realmente es lo que corresponde con la realidad y lo que se puede ofrecer. Hay muchos retos que escapan de la superintendencia, que escapan de las administradoras de fondos de pensiones en general, pero también hay muchos elementos que podemos ir trabajando, incorporando para que este objetivo se pueda lograr. Afianzamiento de muchos procesos en los reconocimientos, yo creo que sobre esto hemos ahondado el año en el congreso inmediatamente anterior, trabajamos mucho en esto. Y por supuesto la integración de BEPS en etapas de desacumulación. Son 4 segmentos que ayudan a cerrar esa brecha con el afiliado. Gran expectativa entonces ahora con nuevos stakeholders y entonces ¿qué hacemos con potenciales afiliados, pensionados y el público en general? Seguir trabajando en 4 elementos. Ese acercamiento al afiliado inactivo es fundamental. Contactabilidad, asesoramiento personalizado, forma de comunicarse directamente para que esa promesa de valor no solamente sea clara, sino que sea ejecutable en términos de la realidad y el contexto que nosotros estamos viviendo. Alternativas para el pensionado, ustedes han desarrollado algunos productos muy interesantes, pero es fundamental no solamente avanzar en esos productos, sino también en lo que tiene que ver con una oferta de elementos más relacionados con la economía del cuidado. Eso ayuda muchísimo a generar ambientes y a cerrar brechas diferenciados a lo que nosotros estamos acostumbrados. La credibilidad del sistema en el futuro no puede estar centrada específicamente en solo números. Los números, vuelvo y juega, son muy importantes, pero también es muy importante entender que detrás de cada número, de cada cifra, de cada estadística, existe una condición de un ser humano, existe una persona allí que necesita que el Estado, la institucionalidad y muchos otros elementos sigan más presentes que nunca y le puedan mostrar el camino donde él no es experto, donde él necesita que alguien lo pueda guiar. Allí es fundamental entonces todos esos programas que nos fomenten este esquema. Un segundo mensaje rápidamente es, claro, ¿cuál es el rol que deben jugar los mayores administradores de recursos de terceros del país? Y este no es un mensaje solamente para las AFPs, es un mensaje para todo inversionista institucional, en donde claramente es el momento de pensar muy bien qué responsabilidades tengo yo a la hora de administrar esos recursos en el volumen que tenemos concentrado en estas instituciones. No es malo que sea así, por el contrario, qué bueno poder tener no solamente este ahorro, qué bueno poder tener esa capacidad de gestión, sino que también es importante leer el contexto y leer esa realidad para entender hacia dónde uno debería moverse también en la administración y qué responsabilidades me pueden generar a mí desde la perspectiva del impacto que genera la administración de estos recursos. ¿Qué quisiéramos? Quisiéramos poder tener y tenemos esa expectativa de conectarnos más con las necesidades actuales de inversión. Y esto va mucho más allá de cualquier iniciativa que se esté tramitando en algún lugar. Esto va más allá en la construcción conceptual de cómo podemos desde la gestión del ahorro
generar tendencias, generar oportunidades, generar espacios para que todo el mundo pueda desarrollar proyectos, procesos productivos y todos cumplamos nuestro objetivo. ¿Cómo? Siendo mucho más dinámicos en la administración de los portafolios, hacer ese llamado a tener más y mejores y nuevos tipos de activos y generar una administración más dinámica. Yo aquí traigo unas cifras y me puse a revisar particularmente con en otro contexto, realmente qué tanto el portafolio de inversiones está incorporando o no está incorporando unas necesidades de reactivación. Y es una reactivación que se habla en todo el mundo, no se está hablando solamente en Colombia, se está hablando en todas las jurisdicciones y encontramos allí un comportamiento en donde, ¿cuál es el primer dato que uno quisiera analizar? Veamos cómo se está comportando el portafolio durante el 2019 y versus el 2020 en su desagregación de emisores locales y emisores extranjeros. Y la discusión no puede ser es que tratemos la Alianza del Pacífico como un inversionista local. Eso puede funcionar, claro que sí, pero necesitamos también movernos a que tengamos una capacidad en todos los niveles para que estos recursos puedan ser administrados y llevados en ciertas actividades diferenciadas, con un apetito de riesgo diferenciado, porque es que la coyuntura así lo está demandando. ¿Qué mejor que un inversionista institucional de largo plazo pueda tener ese espacio dentro de su desarrollo? La superintendencia está abierta a escuchar propuestas, está abierta a escuchar flexibilizaciones que ayuden a reducir los costos de entrar en esos nuevos niveles de apetito de riesgo, de entrar en el due diligence y cómo poderlo flexibilizar o cómo poderlo de alguna manera hacer más barato para poder entrar en diferentes segmentos de inversiones alternativas. Eso es fundamental en una coyuntura como esta, insisto, no es un mensaje solo local, lo vemos en todas las jurisdicciones. Que esto a la postre resulta en que vamos a tener un mejor y mayor desarrollo, una mayor reactivación que a todos nos conviene. Escuchaba ayer también las preocupaciones macroeconómicas sobre las tasas de desempleo y la pregunta que yo hacía es, cuando yo tengo un riesgo emergente de esa naturaleza, ¿yo qué puedo hacer desde la superintendencia para tratar de mitigar, administrar ese riesgo? Hay muchas cosas que se escapan, por supuesto, de ustedes y de nosotros, pero también hay otras que podemos redireccionar para que ayuden sin tener que sacrificar para nada ni rentabilidades, ni sacrificar para nada estándares de gestión de riesgos, pero sí podemos irnos moviendo en una redimensión para generar mejores sinergias que beneficien a todos los afiliados y a todas las economías. Un tercer mensaje que viene muy asociado, ya lo he de alguna forma referenciado, es: hay una visión tradicional que muy seguramente ya no es suficiente en términos de lo que nosotros hacemos, en términos de lo que espera la sociedad de nosotros, en términos del valor agregado. Han pasado muchos años desde la creación de este modelo y hoy esta situación, la velocidad de transformación de muchas industrias, en fin, hace que pensemos que tal vez esa visión tradicional de tener unas administradoras que buscaran generar única y exclusivamente retorno para un conjunto de afiliados en general y crear valor para sus accionistas no es suficiente. Está dado y debe seguirse manteniendo. Sin embargo, hoy hay una visión ampliada que debemos, desde las diferentes expectativas, y lo hace la superintendencia, empezar a pensar que deben incluirse otros stakeholders adicionales y que debemos repensar algunos de los objetivos como estamos actuando hoy en día. ¿Cuál puede ser entonces el rol de un administrador tan importante? Las AFPs, insisto, aplica para todos los institucionales en una reactivación económica. ¿Será que sí es importante ese rol en términos de alinear incentivos, alinear objetivos con sus afiliados y con los demás stakeholders? La superintendencia ve un círculo virtuoso que seguramente no es novedad para ninguno de ustedes, pero lo que sí puede ser importante en este mensaje que estamos transmitiendo es que desde la superintendencia podemos tomar dos caminos: quedarnos pensando en las cifras del mes de mayo que no son positivas, quedarnos pensando en que llevamos un año y medio enfrentando dificultades grandes, o pensar también cómo hacia adelante nos preocupamos y también nos ocupamos de poder generar mejor reactivación. Y es el momento en que todos debemos estar jalando para el mismo lado. Si no es ahora, ¿cuándo es? La reactivación entonces debería generar una reflexión sobre el rol de los administradores, generando ese círculo virtuoso. Reactivación probablemente nos ayude a generar más empleo, no me queda la más mínima duda. No tengo indicadores, no tengo cifras, no tengo estudios técnicos en este momento ni los quiero traer a discusión, pero es del sentido común empezar a entender que si yo logro unir toda la capacidad
que tiene la institucionalidad colombiana somos capaces de generar más aportes, más empleo, más recursos para inversión en todos los segmentos, no solamente infraestructura, no es solamente las grandes obras ni las grandes inversiones o las grandes necesidades de financiación. No podemos pensar que la reactivación se logra con la velocidad y la importancia que necesitamos con solo crédito bancario. Ese es un nivel de financiación, ese es un nivel de riesgo. Necesitamos un mercado de capitales muy dinámico y, por supuesto, el rol de las administradoras como digamos, como activos fundamentales en toda esta organización resulta muy estratégico. ¿Será que tal vez es momento también de pensar en cómo gestionamos inversiones locales? Hasta en los portafolios de los sistemas financieros más desarrollados hay ese sesgo hacia temas locales, insisto. No es un mensaje en torno a una propuesta u otra que se esté cursando en este momento. Es una reflexión filosófica y de fondo que demandará prepararnos y orientarnos para que se dé de esa forma. El tercer mensaje es, ya hemos venido avanzando, esta reactivación necesita incorporar nuevas tendencias. Y hay dos que veo que vamos por el camino correcto, pero que las circunstancias y la coyuntura demandan mayor velocidad, demandan mayor compromiso y demandan mayores resultados. El primero de ellos es la inclusión de riesgos que en principio pensábamos que era un elemento de lujo. Qué bueno poder tener filosóficamente algo allí de cambio climático, etcétera. Hoy ya no es un nice to have, como se dice. Hoy en día es un estándar. Y la Superintendencia Financiera así lo está viendo. Las circulares que se expidieron recientemente dan claridad, sobre todo para los regímenes de inversiones de los fondos de pensiones obligatorios y voluntarios, cómo esos estándares deben estar involucrados. Pero no solamente es ese contexto. Hay 4 líneas de trabajo en donde los inversionistas institucionales son fundamentales. Entonces necesitamos reactivación, necesitamos reorientación del ser humano en el centro de muchas discusiones, pero también necesitamos un propósito. El cambio climático, los riesgos que se generan para la Superintendencia Financiera son riesgos que se traducen en efectos financieros desde diferentes perspectivas y para todas las industrias. ¿Cómo apoyar desde la Superintendencia y cómo seguir valorando este trabajo que ustedes también nos han acompañado? Taxonomía, manual o la guía de bonos verdes que recientemente fue emitida. La integración de los asuntos de ESG o ASG, como los querramos nosotros denominar, dentro de las políticas de inversionistas institucionales. Esa medición de riesgos climáticos. Esto no está muy desarrollado en el mundo, seguramente estamos abriendo camino. Tenemos este año la visita del EFSAP y hemos pedido evaluar una medición particular de qué tanto el sistema financiero, de manera particular los bancos o los establecimientos de crédito, pueden soportar cambios o efectos adversos en riesgos climáticos. Y ese es el camino sobre el cual queremos movernos, pero no solamente para esa industria, sino para todos los demás. Y, por supuesto, divulgación de estos asuntos hacia adelante. Digo que esto ya no es solamente una buena práctica y una gran recomendación, sino los mercados desarrollados. Ustedes conocen muy bien estas directrices donde se está claramente elevando la exigencia. Entonces, si queremos tener esa participación, si queremos tener esa internacionalización, si queremos tener una correcta lectura de lo que está sucediendo afuera y lo que está sucediendo aquí en Colombia, porque al final todos estamos expuestos a los mismos riesgos, incluso Colombia tiene una mayor exposición por diferentes variables, pues es necesario que repensemos muy bien en donde ya no es un mejor estándar, sino que se exigen políticas, gestión particular, donde se exige revelación. Ustedes conocen bien los textos de las circulares que la Superintendencia ya emitió, en donde para los fondos de pensiones obligatorios, pues ese enfoque ASG da un elemento como factor de riesgo. Allí necesitamos estarnos moviendo en unas políticas, no para desinvertir, y esto yo creo que es muy importante, sino es para que tengamos claridad en que tenemos que avanzar en una transición. Esto no es solamente el banco que financia X o Y actividad, esto también involucra, por supuesto, a los inversionistas institucionales pensando riesgos físicos, riesgos de transición y poder anticiparse desde ya en sus buenas prácticas y en su gobernanza, qué poder hacer para gestionar todos estos riesgos. Se necesita entonces un mayor nivel de involucramiento de todas las instancias, de las organizaciones y de los inversionistas institucionales para que esto sea así. En los fondos de pensiones voluntarias, pues una aproximación relativamente diferente porque esperamos allí un mejor reflejo de las preferencias de los afiliados al existir por parte de ellos una mayor actividad en las decisiones de inversión. Sin embargo, muy seguramente en adelante tendremos la necesidad de revisar cada uno de estos elementos.
Como lo decía, entonces esa reactivación no solamente está involucrada en una realidad de reactivación verde, si la queremos llamar, sino también acelerada o realmente ya embebida, lo que significa un proceso de transformación digital. Para las AFPs hemos visto grandes ganancias. Lo mencionaba el doctor Largacha ayer en su discurso de cómo se avanzó en tener procesos de afiliación mucho más sistematizados, apoyados en tecnología. Y qué bueno poder tener esto como logro, qué bueno poder tener estos avances, pero necesitamos tener otras dimensiones que complementen estos pasos iniciales, generemos eficiencias y generemos mejores prestaciones en los servicios. Una gran pregunta que nos hacíamos al interior de la superintendencia es, para las nuevas generaciones, ¿qué herramientas estamos brindando para canalizar su ahorro? ¿Tienen un mayor horizonte de tiempo para planear y construir? ¿Qué tanto estamos allí presentes, orientando, guiando, mostrando? ¿Existe ahorro? El 75% de la población seguramente ahorra en diferentes canales, en diferentes procedimientos. Los millennials, todos sabemos, serán y esperamos que así sea la fuerza laboral del mundo en una proporción muy importante. Muchos de ellos tienen hoy productos o servicios financieros cuando revisamos esos indicadores de inclusión, pero necesitamos muchos más productos y mejores utilización. Y hoy tienen en sus manos una gran conectividad y muchos perfiles en redes sociales que ayudan a que estas nuevas generaciones puedan aprovechar de mejor forma estas situaciones. Entonces, la gran pregunta allí sería, nosotros realmente en ese cuarto mensaje, ¿qué tanto estamos pensando? No solamente en el hoy, en las grandes discusiones, en la reforma del sistema, que por supuesto hay que darse para Colombia, para el mundo. En algún momento encontraremos el espacio, y ojalá sea más pronto que tarde, de esas discusiones. Pero en el entretanto, no podemos quedarnos allí y necesitamos avanzar. Y por eso este quinto y último mensaje relacionado con que muchos ajustes, o algunos de ellos muy importantes, pues no dan espera a una reforma pensional y hoy es necesidad o una capacidad de reacción. Por eso, desde el proyecto de ley de modernización del mercado de capitales, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional, quiere avanzar en encontrar soluciones desde la perspectiva de administradores institucionales, no para tocar el sistema, no para tocar su diseño, no para reducir ni afectar los aportes de los afiliados. Ese es un mensaje muy importante. Es cierto, son temas que hay que explicar muy bien y que tener la mayor diligencia y el mayor cuidado a la hora de comunicar las propuestas que se están haciendo. Pero aquí desde el lado de la modernización del mercado de capitales hay un rol fundamental que está establecido en esos 4 o 6 principios que la ley recoge. Queremos avanzar en gobierno corporativo. Todos los días esto es un estándar que no se detiene, cambia, progresa, aumenta, exige más. Las administradoras de fondos de pensiones y del mismo Colpensiones tienen que tener esa tendencia. Allí lo que queremos es proponer un fortalecimiento en el gobierno corporativo. No se cambia el diseño, no se toca el diseño, es cómo las decisiones, cómo la transparencia, cómo la integridad están permanentemente más presentes a la hora de actuar en los agentes que participan en este mercado. Por supuesto, mejorar la administración, da la libertad, como lo recomendó la misión del mercado de capitales, a que ese régimen de multifondos desde la administración de los portafolios pueda tener unas mejoras en términos de atender necesidades de sus afiliados y siguiendo prácticas internacionales. No se toca para nada, vuelve y juega el diseño del sistema. La gestión financiera de las cuentas individuales en el régimen de ahorro individual, por supuesto, pues tenemos que generar unos espacios en donde haya transparencia adicional, donde los precios justos en la administración se pueda desarrollar, vuelve y juega, no se toca el diseño del sistema. Por el contrario, necesitamos encontrar herramientas que nos ayuden a calcular desde la perspectiva del riesgo algunos mecanismos de cobertura que son muy difíciles de establecer previamente y que además están encareciendo el costo de las pensiones. Si no hacemos algo en este momento, es muy posible que sí terminemos en una afectación a los afiliados y eso no lo queremos materializar. Allí vuelve y juega unas recomendaciones que podamos, ojalá tener el espacio de terminar de discutir para que sean lo más claras y lo más propositivas posibles. Beneficios de los afiliados, por supuesto, la provisión del seguro de invalidez y sobrevivencia a los que tienen derecho en el sistema general de pensiones es fundamental en esta discusión. Competencia, quisiéramos tener más, mejores agentes en la administración de los activos, en los administradores enfocados en las diferentes tarifas, niveles de servicio. Qué bueno poder tener unos ambientes que propicien esa mayor competencia entre los agentes que participan en el sistema. Y finalmente,
Nunca sobra transparencia en los costos al afiliado. Simplificar comisiones cobradas por las AFPs y permitir que se diseñe de mejor forma esos incentivos no toca para nada el sistema, el diseño en sí mismo, no toca los aportes de los afiliados y en cambio construye confianza. Construye y genera ese espacio que nos permite a todos poder entender de mejor forma qué es lo que estamos nosotros esperando. Con estos 5 mensajes, quiero agradecer, doctor Montenegro, de nuevo por la invitación, al doctor Guillermo Arthur y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Espero haber sido lo suficientemente diligente con el tiempo que ustedes nos han otorgado y abierta la discusión. Para la superintendencia, entonces, resulta fundamental seguir trabajando en estos elementos que hoy están en la mesa de cualquier agencia de supervisión, en el desarrollo de cualquier mercado de capitales, en el propósito de poder avanzar y consolidar un mejor país. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un resto de buena jornada. Muchas gracias.